Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Emoji Movie. Esta es una película de Sony Pictures Animation, estudio que nos ha traído proyectos como Reyes de las Olas, Lluvia de Hamburguesas y Hotel Transilvania. En cuanto a su recaudación, Emoji Movie logró obtener más de 217 millones, que sí, estuvo un poco lejos de ser un gran éxito como otras películas de Sony, pero tampoco fue un fracaso, al menos en taquilla, ya que en crítica sí le fue horrible, pero de eso hablaremos más adelante. Según el director y guionista Tony Leondis, su inspiración para hacer esta cinta vino gracias a Toy Story. Queriendo hacer algo parecido, un día comenzó a preguntarse cuál es el juguete nuevo que no ha sido explorado. Miró su teléfono y alguien le había enviado un mensaje que contenía un emoji. Según él, así se le ocurrió esta idea. Inicialmente pensó en traer a los emojis al mundo real, quizás interactuando con los propios humanos, algo así como en Pixels. Pero después se consideró que sería más interesante explorar el mundo que existe dentro de nuestros teléfonos. Y a partir de allí fue surgiendo la historia de dónde y cómo vivían los emojis. Cuando nos presentan el mundo de Textópolis, vemos que al emoji de calendario se le sube la falda por una rejilla de ventilación. Esto claro en referencia al icónico momento de Marilyn Monroe con su vestido, que ha sido parodiado también en otras series y películas. Otra parodia muy común es la de los Beatles, y aquí también la podemos encontrar. Si se fijan, la ambulancia en el mundo de los emojis tiene en su matrícula estos caracteres, que en lenguaje emoticon suele significar avergonzado o muerto, muy apropiado y tétrico para una ambulancia. Hay algo interesante con el diseño de los ojos de los emojis, y es que si se fijan, algunos tienen una pequeña iluminación rectangular de color azul. Esto con la intención de que se asemejen al reflejo que se ve en nuestros ojos cuando miramos la pantalla del teléfono. Hi-Fi le presenta a Jin lo que llama el Salón de los Perdedores, donde se encuentran los emojis que no se utilizan, y resulta chistoso que la berenjena se encuentre allí, considerando el significado que se le suele dar. Aunque bueno, Alex, el dueño del teléfono, es un chico de preparatoria todavía, así que quizás no ha llegado a esa etapa traviesa. Entre la ropa que le vemos a Hi-Fi se encuentra el famoso guante blanco de Michael Jackson, y tiene hasta una foto donde lo usa. Es por eso que más adelante cuando entran a Just Dance, él dice lo siguiente: porque me muevo como Michael, o como el guante de Michael. Por un momento los personajes entran a una app llamada WeChat, que sí, es real, y esta vendría a ser como el equivalente chino de WhatsApp, ya que para los que no sepan, en China está prohibido o censurado el uso de Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp y muchas otras. La única manera en que las personas en China pueden utilizarlas es por medio de una VPN. Cuando los padres de Jin lo buscan, pasan por un cine con una marquesina que tiene 3 emojis, un cuchillo, una mujer y una regadera, referenciando a la cinta Psicosis. También vemos pegado en la pared un cartel con un tornado, un arco iris, y el tercer emoji no se alcanza a ver aquí, pero en el arte conceptual sí, y es una zapatilla roja. Con esto ya podemos identificar que se trata del Mago de Oz. Lady Hacker originalmente tendría un estilo mucho más punk, como se puede ver en los artes conceptuales, pero al hacerlo de esta manera sería complicado hacerla ver como princesa más adelante, así que decidieron que su estética punk fuera un poco más sutil, utilizando una peluca azul y un gorrito, un diseño del que por cierto algunos fanáticos de Life is Strange relacionaron automáticamente con Chloe Price, y lo que termina resultando más irónico es que a dicho personaje no le gustaban los emojis. En varios momentos ciertos personajes dicen frases sacadas de películas o series del siglo XX. Por ejemplo, Hi-Fi le dice a la abuela lo siguiente: Bye, Felicia. Referenciando a la cinta Friday. Bye, Felicia. También se hace alusión a Casablanca. We'll always have Paris, Mary. We'll always have Paris. Y por un momento el emoji de caca dice esta frase. Red alert! Red alert! Lo cual es una referencia directa a Star Trek, ya que Patrick Stewart es quien le da voz. Red alert. Cuando Hi-Fi está en el basurero quejándose, uno de los trolls le dice lo siguiente: Déjame buscar el violín más pequeño del mundo para que puedas tocarlo. Lo cual nos puede recordar al famoso meme de Don Cangrejo.
Deja de tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Aunque cabe aclarar que si bien dicha frase es muy popular por Bob Esponja, realmente no es originaria de allí. Simplemente es una expresión o un chiste que se dice cuando una persona se está quejando de algo que quizás no es tan importante. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Al final de la película vemos un emoji de máscara que tiene un gran parecido con Aku de Samurai Jack, y hay una relación interesante, y es que Genndy Tartakovsky, el creador de dicho programa, ha trabajado para Sony Animation, pero no en esta película, sino en las de Hotel Transilvania. Y no solo eso, él también iba a dirigir para el estudio una cinta de Popeye, pero al final se terminó cancelando, y en su lugar Sony decidió enfocarse en la producción de Emoji Movie. Como era de esperarse, la película ni siquiera llegó a ser una de las nominadas al Oscar, aunque sí podemos decir que ganó varios premios, pero no precisamente buenos. Y es que quizás recuerden que existe una ceremonia de premiaciones llamada Razzies, que de alguna manera reconocen a lo peor del cine. Y bueno, Emoji Movie resultó ganadora como peor película, peor director y peor guión. Sin duda un golpe fuerte para el estudio, pues la cinta recibió críticas por todos lados. Desde su historia genérica que parece una mala copia de Lego Movie, Ralph e Intensamente, personajes planos que terminan siendo olvidables, chistes que no funcionan del todo, animación simple, publicidad abundante, mensajes que terminan siendo desaprovechados o no explorados, una lógica en su mundo o en sus personajes en el que la propia cinta se contradice, y el clásico mensaje de sé tú mismo que ya se ha visto hasta el cansancio. En fin, una mala ejecución de la idea que querían contar y un terrible intento de conectar con las nuevas generaciones. La cinta se vio envuelta en un efecto curioso, y es que hubo tanta gente que escuchaba que esta era tan mala que de alguna manera les generó un impulso masoquista por querer verla, a ver qué tan mala era. Algunos en efecto no pudieron ni terminarla, pero a otros no les pareció tan horrible, al menos no tanto como la pintaban. De cualquier manera, esa curiosidad de la gente por querer verla ayudó un poco a que su taquilla no fuera tan baja. Pero claro, tampoco estamos hablando de un gran éxito, y Sony es consciente, así que no se van a animar a hacer una secuela, al menos por ahora, ya que actualmente están trabajando en estos 4 proyectos. Uno de los más esperados es la secuela de Into the Spider-Verse, la cual, como saben, ayudó al estudio a recuperar su reputación. Esperemos que la siga manteniendo. Mientras tanto, déjame saber qué te pareció Emoji Movie. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Michi12, Adolfo, Juliani González y Mateo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.